Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Una nueva se ha sumado a los acontecimientos que han sacudido el mundo de las revistas en los últimos días. Si bien las emotivas y a la vez directivas declaraciones de la madre de Can Yaman sobre Demet Özdemir tuvieron un gran eco en la opinión pública, la reacción más dura a estas declaraciones vino de la hermana de Demet, Derya Özdemir. Derya, que dio la vuelta al mundo con su impactante publicación en las redes sociales y la entrevista que concedió después, desafió a la familia de Can Yaman con las palabras: "A mi hermana no es vuestra esclava". Esta inesperada salida reveló que el frágil equilibrio en el frente de Demet y Can se ha resquebrajado y que la ira que se ha ido acumulando entre bastidores durante años ya no está controlada. Las declaraciones de Derya no solo fueron una explosión emocional, sino también la revelación de una rebelión reprimida durante mucho tiempo. Derya, que siguió de cerca las dificultades que atravesaba su hermana Demet y prefirió guardar silencio en este proceso, declaró que se le había acabado la paciencia. Siempre quisieron que se tomara las cosas con calma, siempre desde abajo. El embarazo de mi hermana, su crisis psicológica, las traiciones que vivió. Por si todo esto fuera poco, encima la presión familiar. Basta ya, dijo de forma muy clara y dura sobre lo sucedido. En su reciente declaración, la madre de Can Yaman subrayó que Demet era una mujer fuerte, pero también dijo que tuvo que sacrificarse por su nieto. Aunque estas declaraciones encontraron una respuesta positiva en la prensa, para Derya fueron manipuladoras. ¿Desde cuándo es solo deber de las mujeres hacer sacrificios? ¿Por qué siempre se espera algo de mi hermana? Cuando Can comete un error, se dice que es un hombre, lo hará, pero cuando Demet guarda silencio, se dice que debe aguantar por el niño. ¿Qué es esta hipocresía? Y llamó la atención sobre la actitud hipócrita de la sociedad y especialmente de la familia de Can. La retirada gradual de Demet Özdemir en los últimos meses, distanciándose de proyectos y rompiendo lazos con algunos de sus amigos, fue descrita como una especie de aislamiento por su círculo cercano. Derya, que afirmó que la presión de la familia de Can también desempeñaba un papel en este aislamiento, dijo: "Tenían una sombra en cada decisión de mi hermana. En qué proyecto se iba a meter, con quién se iba a reunir, de quién se iba a alejar. Todos estaban cuestionados. Cuando Can cometía un error, enseguida le tomaban bajo su protección, pero cuando Demet lloraba, le decían: cállate por tu hijo. ¿Cómo es esto justicia?", se desahogó con sus palabras. Una de las cuestiones que más enfadó a Derya fue que la familia de Can utilizara a Demet como reparador de reputación. Dibujan una imagen de la familia utilizando el nombre de Demet. Para que todo parezca bien desde fuera, mi hermana tiene que reprimir sus propios sentimientos. Pero ella también tiene corazón y alma. Las acciones de Can deben olvidarse una a una, no debe hablarse del hijo de Diletta, Demet debe poner todo en orden. No. Mi hermana no está obligada a proteger tu reputación, y trazó una línea clara a la familia. La salida de Derya iba dirigida no solo a la familia de Can, sino también indirectamente a Can Yaman. La actitud, silenciosa y ambivalente, de Can ante lo sucedido provocó un gran resentimiento en la familia Özdemir. Cuando mi hermana estaba con él, cargaba con los problemas de todos. Ahora esa mujer dará a luz y criará sola a su hijo. Can está con Diletta, esperando a que dé a luz. Qué mundo más bonito, dando a entender que Can eludía sus responsabilidades como marido y padre. Derya también dijo que la madre de Can a menudo intentaba controlar el proceso haciendo declaraciones a los medios de comunicación, pero esta situación presionaba aún más a Demet. Si realmente se preocupa por su nieto, respetará primero a la madre de ese niño. No jugando con los medios de comunicación, sino apoyándola en silencio. Pero tú has antepuesto tus propios intereses en todo momento, ha dicho, cuestionando la actitud de la madre de Can. Estas duras declaraciones se convirtieron rápidamente en agenda en las redes sociales. Aunque se compartieron mensajes como: la mujer que protege a su hermano es su fuerza y Demet no está sola, algunos usuarios también criticaron a Can Yaman y a su familia. Algunos fans incluso argumentaron que Demet debería alejarse de este lío y construir una nueva vida en el extranjero. Por otro lado, el frente de Can Yaman sigue en silencio.
Sin embargo, filtraciones de su círculo cercano muestran que Khan está muy molesto por estos acontecimientos. Se afirma que, especialmente tras las declaraciones de su madre, él y Demet se volvieron aún más tensos y la madre de Demet rompió por completo la comunicación con la familia Khan. Se dice que esta situación puede provocar crisis importantes en el proceso de custodia postnatal y en las decisiones conjuntas. El arrebato de Derya Özdemir no es solo una explosión doméstica, sino también un raro ejemplo de solidaridad femenina en la historia de los tabloides turcos. Porque no solo como hermana, sino también como mujer, decidió no callarse ante la opresión de otra mujer. En sus palabras, nadie puede utilizar a Demet como herramienta para justificar sus propios pecados. Ya no es solo una esposa, es una madre. Y quien hace daño a una madre hace daño al futuro. Tras estas palabras, las miradas se vuelven ahora hacia Can Yaman. ¿Seguirá guardando silencio o se interpondrá entre su familia y Demet y tomará una decisión real? Esta rebelión, desencadenada por Derya Özdemir, no fue solo un enfado individual, sino un grito que llevaba tras de sí el apoyo de cientos de miles de mujeres. A mi hermana no es tu esclava. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.